Muy buenos días a todos los presentes. El día de hoy vamos a iniciar con la capacitación de trabajos eléctricos, el cual está a cargo la empresa Crea GreenSac. Quien les habla es el ingeniero Alejandro, especialista en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Algunas recomendaciones que les voy a brindar en este día es, por favor, pongan su celular en vibrador o apáguenlo o planifiquen la charla porque esto es una sesión grabada, así que tienen toda la tranquilidad del caso para poder hacerlo en un momento, en un ambiente adecuado. Traten de prestar atención, concéntrense porque la clase va a estar muy interesante y finalmente tomen notas. Las notas en las cuales puedan colocar sus dudas, consultas y finalmente al término de la sesión, de la clase, de la capacitación, yo voy a brindar mis datos para que ustedes puedan enviar sus consultas, ya que esta capacitación se está realizando de manera asincrónica. Así que todo el mundo va a poder observarla de acuerdo a su disponibilidad de tiempo. Primero que nada, vamos a recalcar que los trabajos eléctricos están dentro de la clasificación de trabajos de alto riesgo. ¿Y qué es un trabajo de alto riesgo? Un trabajo de alto riesgo es cualquier trabajo que podría generar lesiones graves o la muerte del trabajador. Como pueden observar, tenemos trabajos en caliente, trabajos en espacios confinados, trabajos de izaje y carga, trabajos en altura, trabajos de zanjas y excavaciones y también trabajos eléctricos, que es el curso que voy a dictar el día de hoy. Algunas empresas consideran otros tipos de trabajos como de alto riesgo, sin embargo nos estamos focalizando en esta clasificación el día de hoy. ¿A qué denominamos peligro eléctrico? El peligro eléctrico es una condición peligrosa tal que el contacto o la falla de equipos pueden resultar en un choque eléctrico, quemadura por relámpago de arco, lesiones térmicas o heridas causadas por la ráfaga de arco. En otras palabras, una expulsión de energía eléctrica sobre el cuerpo. Nota adicional. Las fuentes de potencia clase 2, sistemas de iluminación de baja tensión y fuentes similares son ejemplos de circuitos o sistemas que no son considerados un peligro eléctrico. ¿A qué nos referimos con estas fuentes de potencia clase 2? Aquí vamos. Las fuentes de potencia clase 2 son ejemplos de circuitos o sistemas como por ejemplo los paneles LED y focos LED. Estos tipos de iluminación o luminarias están clasificados como fuentes de potencia clase 2. Dice que los aparatos de clase 2 tienen un aislamiento continuo, doble o reforzado, y este evita el contacto con las partes con tensión. Por lo tanto, estos dispositivos no requieren una conexión a tierra. Eso es muy importante saberlo, que si por ejemplo tú tienes en tu casa o por ejemplo vas a ir a laborar a una empresa, vas a ver que hay focos LED. Eso quiere decir que no necesariamente estos tengan que poseer puesta a tierra, ¿ok? Entonces, si desean tener menos carga sobre la puesta a tierra que posiblemente puedan tener como empresa, y para que esta puesta a tierra no falle, ¿no? De preferiblemente colocar LEDs. De esa manera se puede reducir la cantidad de interacciones que pudieran haber con el puesto a tierra que tengan instalado, porque toda instalación eléctrica, una de las protecciones es la puesta a tierra, que más adelante vamos a hablar, ¿ya?
vamos a poder detectar con mayor rapidez dónde está la falla y dónde ha hecho corto o dónde ha sido la diferencia de potencia que ha causado de repente el corte eléctrico y ha ido obviamente por la puesta a tierra. ¿Ok? ¿A qué denominamos riesgo eléctrico? Bueno, es una combinación de las probabilidades. Obviamente, un riesgo tiene que ver con probabilidad. Riesgo es igual a probabilidad. Hay que tener eso en cuenta siempre. Riesgo siempre es una probabilidad y va de bajo a alta. Alto riesgo, ¿no? Bajo riesgo, medio riesgo. ¿Ok? Entonces, esta combinación de probabilidades, porque pueden ser varios factores que involucren este riesgo eléctrico, o sea, cuando alguien esté trabajando en una instalación eléctrica, le puede ocurrir heridas o daños a la salud y la severidad de las heridas o el daño a la salud que resulta de un peligro eléctrico. ¿Ok? Es la combinación de las probabilidades y la severidad. O sea, probabilidad por severidad es igual a riesgo o nivel de riesgo, según si han visto un hiper o un esquema o criterio, pautas para hacer un ATS, generalmente dice eso. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de qué es la electricidad. Bueno, hay que tenerlo en cuenta este punto porque necesitamos definir bien qué es lo que está ocasionando los accidentes. En este caso, la electricidad es un fenómeno íntimamente ligado a la materia y a la vida. Todo lo que vemos a nuestro alrededor y también todo lo que no vemos está integrado por electrones, partículas que giran alrededor de los núcleos atómicos. Bien, ahorita les voy a explicar para aclarar este punto. Empecemos por definir qué es un electrón. Un electrón es una partícula con carga eléctrica negativa. Los electrones forman la corteza exterior reactiva de los átomos que interacciona con otros y forman los vínculos químicos que mantienen a las moléculas unidas. ¿Ok? Esa es la función del electrón. El flujo de electrones entre dos puntos, en este caso sería dos átomos, genera corriente eléctrica. Vamos a aclararlo más todavía. ¿Cómo se genera la corriente eléctrica? ¿O qué es la corriente eléctrica? Es el movimiento de electrones, simplemente el movimiento de electrones. Los electrones van pasando de un lugar a otro. Si movemos electrones de un átomo a otro, generamos corriente eléctrica. La cantidad de electrones que se mueven por segundo sería la intensidad de la corriente eléctrica, la cual se mide en amperios. Si pueden observar un poco la imagen, se dan cuenta de que hay un átomo, otro átomo y un tercer átomo. Y van a ver que hay una flechita señalando un electrón que está pintado de color blanco. Y dice la imagen, los electrones van de izquierda a derecha. Vamos a aclarar este punto otra vez, porque no se van a mover porque sí. Se mueven, en primer lugar, porque en un átomo hay un espacio vacío, mientras que en el átomo que sí tiene el electrón, por las interacciones, por la energía, por sus propiedades, pasa al otro átomo para completarlo, porque es la capa reactiva. Recuerden que el electrón está en la capa exterior. ¿Ok? Y lo mismo sucede con el siguiente electrón, con el otro átomo. Este electrón o uno de ellos pasa también a la otra y así sucesivamente. Esto pasa muy rápidamente. Lo bueno es que la ciencia ha podido descifrarlo, ¿no? Si no, sería difícil de explicar.
Para generar corriente eléctrica necesitamos mover electrones, de un átomo a otro por el interior de un material conductor. Por ejemplo, el cobre. Se necesita obviamente un material conductor porque esa va a ser la vía por donde los electrones van a interactuar y ahí es donde se va a generar la energía eléctrica. Si un conductor tiene, digamos, mucha resistencia, que es uno de los términos que más adelante lo vamos a definir, como por ejemplo la madera, se va a tardar. Se va a tardar en trasladar esos electrones si obviamente tienes una fuente de energía eléctrica en un punto A. Y eso generalmente pasa con la madera. La madera no es un buen conductor de energía eléctrica. Entonces, por eso se recomienda que si vas a utilizar de alguna manera algo, un objeto, por ejemplo, para tratar de ayudar a alguien o lo que sea, te recomiendan que usen madera porque no es un buen conductor. Continuamos. Un átomo cede un electrón a otro átomo próximo a él, dejando un hueco en el primero y así sucesivamente. En otras palabras, siempre va de menos a más, va a dejar un hueco con el primero y siempre es así cada vez que se genera energía eléctrica. ¿Ok? Entonces, siempre se va a producir de negativo a positivo. Vamos a ver un poco acerca de las unidades que maneja este tema. El amperio es la unidad que se usa para medir la corriente. El miliamperio es básicamente la milésima parte de un amperio. La resistencia es la capacidad de un material para disminuir o detener la corriente eléctrica. Entonces, si habrán escuchado el término resistencia, ustedes estarán preguntando ¿cuál es un ejemplo de una resistencia? Tenemos un objeto en casa que tiene una buena resistencia y la usamos todos los días para dejar nuestra ropa bien estiradita, bien acomodada. Este objeto se llama la plancha, ¿ok? Este objeto tiene una resistencia dentro y en ese material básicamente es donde se acumulan todos los electrones. Obviamente el electrón genera energía, una energía térmica, calor, y como los electrones están acumulándose ahí constantemente, el calor va aumentando y va haciendo que la plancha se caliente, el metal de la plancha que se caliente para que obviamente se pueda planchar la ropa. Finalmente el ohmio es la unidad de medida de la resistencia eléctrica. Bueno, es un término que no lo voy a tocar mucho, pero simplemente quería aclarar las definiciones. ¿Cómo afecta la electricidad al cuerpo humano? Tenemos diferentes efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano. ¿Cuáles son estos? Cuando la energía es menor a 1 miliamperio, prácticamente no lo sientes, es imperceptible. Cuando tienes una energía eléctrica de 1 miliamperio, sientes un pequeño cosquilleo. Nada del otro mundo, no pasa nada ahí en ese momento. Luego tienes 5 miliamperios, que ahí ya empieza a subir el nivel. Dice, se siente una leve descarga, indolora pero molesta. Las personas comunes pueden soltar. Reacciones involuntarias fuertes pueden ocasionar otras lesiones. ¿Ok? Entonces, ya a los 5 vemos que hay como que ya una notoriedad.
Después de los 6 a 25 en mujeres, vamos a sentir, bueno, las mujeres van a sentir una descarga dolorosa, pérdida del control muscular, corriente que congela o el rango de posibilidad de soltar. La persona no puede soltar el objeto, pero puede ser arrojada del circuito si se estimulan los músculos extensores. ¿Ok? O sea, acá ya hay como que una pequeña ya afectación mayor. Luego tenemos lo mismo para hombres, que obviamente es un poco mayor porque en general los varones tenemos más capacidad muscular, la mayoría en promedio quizás un poco son más altos que las mujeres, entre otras cosas. Son características físicas de las diferencias entre ambos géneros. ¿Ya? Ahora pasando a más miliamperios, tenemos de 50 a 150 miliamperios. Cuando ya tenemos una descarga hacia nuestro cuerpo de 50 a 150 miliamperios, vamos a sentir un dolor intenso. Puede ocasionar paro respiratorio, en el cual se detiene la respiración de un momento a otro. Vamos a tener fuertes contracciones musculares y obviamente la muerte es posible. Si se dan cuenta, a partir de los 25 a 30 ya tenemos problemas graves o semigraves. Y cuando ya pasamos los 30 y ya estamos en el 50, ya estamos al límite de la muerte. Entonces, más o menos el rango es hasta los 30 que el cuerpo podría tolerarlo. Nada más. Pero ya pasa 50 y ya básicamente ya el cuerpo ya está simplemente aguantando hasta donde pueda, dependiendo de cada persona. Después tenemos ya corrientes eléctricas generadas mayores a 1000, de 1000 a 4300, donde ya automáticamente el bombeo rítmico del corazón se detiene, ocurre contracción muscular y daños nerviosos, donde ya prácticamente la muerte es muy probable. ¿Ok? Y luego así sucesivamente tenemos el rango de los 10.000 miliamperios. Acá es donde ya básicamente ya ocurre paro cardíaco. Las quemaduras son graves y la muerte es altamente probable. ¿Ok? Y ya cuando llega a los 15.000, literalmente ya la sobrecorriente mínima, debido a la cual un fusible o disyuntor típico abre un circuito, ya prácticamente ya ha fulminado a la persona. Acá hay una pequeña nota. Si los músculos extensores se estimulan debido a la descarga, puede ser que la persona sea arrojada de la fuente de energía. La sobrecorriente mínima debido a la cual un fusible o disyuntor típico abre el circuito es de 15.000 miliamperios. Ok, en otras palabras, existe una posibilidad de que nosotros salgamos disparados de la fuente y podamos cortar contacto con esta energía eléctrica y no dañarnos más. Como también pueden salir lastimados, porque recuerden que existen otros daños a la salud que ocasiona la electricidad, que en un momento voy a mostrar. Como pueden observar, tenemos un rango que va desde los 0 a 80 miliamperios, el cual nos indica que es la intensidad de corriente eléctrica. Entonces, tenemos primero la percepción, que va de 0 a 5 miliamperios. Luego empieza la electrización, que va desde los 5 a 10 miliamperios. Luego sigue lo que es la tetanización, ya cuando está en el límite de los 10, posiblemente 12, 13. Luego va aumentando y luego llegamos hasta los 25, donde vamos a ver paro respiratorio, ya vamos a ver asfixia, cuando ya estamos más cerca a los 30 miliamperios. Luego, aumentando la energía,
tenemos desde los 60 hasta los 75 miliamperios, donde vamos a ver fibrilación ventricular. ¿Ok? Es donde ya prácticamente ya el riesgo es demasiado alto de morir. Y eso ha empezado desde los 25, porque de los de 25 aplica para mujeres. En el rango de 25 miliamperios, las mujeres son afectadas tal cual como un hombre. Y el hombre se ve afectado de igual forma, pero ya en el rango de 30 se ve afectado de igual forma. Sin embargo, va a depender también de la capacidad, de cómo estén físicamente estas personas. No es que todas las personas vayan a reaccionar. Sí, hay personas que soportan electricidad. ¿Ok? Soporta. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de los daños producidos por un choque eléctrico. Tenemos la fibrilación ventricular, el cual es un movimiento anárquico del corazón. Ya el corazón no está latiendo correctamente. Tenemos la tetanización, el cual entendemos que es un movimiento incontrolado de los músculos. En este momento la tetanización va a ocasionar que tú puedas sujetar muy fuerte un objeto y te puedas seguir quemando la mano. Ya no hay control sobre el movimiento de los músculos. Luego tenemos asfixia, cuando el paso de la corriente ya afecta al sistema nervioso. Y ahí es donde está también la función respiratoria. Ya no puedes respirar correctamente. Y luego están las quemaduras, donde hablamos ya de las alteraciones de la piel producidas por el paso de la corriente. Estos 4 puntos o 4 definiciones quería tocarlos para hacerlos recordar y saber diferenciar del uno del otro. ¿Sabías que 100 miliamperios que pase por el cuerpo durante solo 2 segundos es suficiente para provocar la muerte? ¿Sabías eso? ¿Sabías también que la cantidad de corriente interna que puede tolerar una persona y aún ser capaz de controlar los músculos del brazo y la mano puede ser menor de 10 miliamperios? Ok, ahí ya estamos viendo unos datos muy interesantes, ¿ah? También sabías que si la corriente es mayor de 10 miliamperios puede paralizar o congelar los músculos, o sea, ya estamos hablando un poco de tetanización. Y cuando ocurre esto, la persona no puede soltar las herramientas, cables u otros objetos. ¿Sabías eso? O sea, prácticamente ya tu cuerpo no tienes control sobre él. Entonces ya, si estás agarrando un objeto metálico, peor, pues te vas a quemar justo esa mano, que no necesariamente tienes contacto directo con la energía, sino es una mano libre. Entonces ahí también tiene que ver mucho la trayectoria de la energía eléctrica. Dice, si no puede soltar la herramienta, la corriente continua circulando por su cuerpo va a seguir circulando por su cuerpo durante más tiempo, lo que puede causar parálisis respiratoria, en otras palabras, la detención del aparato de los pulmones. Ya no puede controlar la respiración sus músculos y dejará de respirar en un periodo de tiempo. Eso siempre es bueno saberlo, para que tengan mucho cuidado en sus casas o en los trabajos. Las corrientes mayores a 75 miliamperios causan fibrilación ventricular, latidos cardíacos muy rápidos e ineficientes. Obviamente que eso se va a ver reflejado en cómo tú vas a estar desplazándote en el día a día, ¿no? Si has tenido este choque, aunque no creo que quede ahí y te vayas caminando, ¿no? Obviamente vas a tener que ir al hospital porque ya a partir de los 30 ya está afectando y quemando a la persona.
y a los 75 obviamente ya prácticamente el daño es muy grave o ya llega a la muerte. Acá podemos ver algunas imágenes sensibles de quemaduras eléctricas en mano y brazo, y también una de tercer grado producida por un cable de alto voltaje. Imagínense poseer la responsabilidad de hacer un trabajo eléctrico y se olvidan de los puntos que voy a mencionar en esta capacitación. Esto es lo que le puede ocurrir a esa persona que no toma en consideración o se distrae en esta capacitación. ¿Ok? Después, no se quejen. Recuerden que tienen su familia, recuerden que tienen personas que los esperan en casa, alguna novia, mamá, papá o alguien en especial, quizás, siempre hay alguien que los espera en casa, y solamente basta un error, falta que se olviden una de las recomendaciones que les he mencionado o les voy a mencionar en este curso y lleguen a este punto. ¿Sabías que la intensidad, no, que los taladros eléctricos utilizan 30 veces más corriente de la que te puede matar? O sea, en otras palabras, estamos hablando de que si, por ejemplo, tenemos un trabajo que realizar con un taladro y posiblemente, no sé, por alguna falta de inspección que pueda cometer a veces el trabajador o el supervisor, ya, esto va a ocasionar que haya un contacto posiblemente con este aparato justo cuando lo van a usar, y eso puede ocasionar obviamente la muerte, porque si estamos hablando prácticamente más de 30 veces 30 miliamperios, o sea, en otras palabras, estamos hablando de como 900 aproximadamente. Ahora, para determinar en cuánto afecta la electricidad al cuerpo humano, vamos a tener tres parámetros: la intensidad de la descarga de corriente que pasa a través del cuerpo, la duración de la descarga de corriente que pasa a través del cuerpo y la trayectoria que sigue la descarga de corriente al pasar el cuerpo. Vamos a hablar acerca de las quemaduras causadas por la electricidad. Por ejemplo, tenemos una imagen donde vemos unas quemaduras realizadas por contacto eléctrico, donde la rodilla izquierda fue activada con corriente y la derecha estaba haciendo tierra. Se puede visualizar que hay una herida mucho más grande que la otra, donde el daño obviamente es mucho mayor en donde está la rodilla, que está afectada más por la corriente eléctrica, y donde está haciendo tierra no tanto, pero igual hay una afectación, obviamente porque ha pasado electricidad por el cuerpo. También tenemos que tener en cuenta dos definiciones importantes, que es la explosión por arco eléctrico, la cual indica cuando los materiales fundidos de un equipo son lanzados de manera explosiva debido a arcos de alto amperaje, arcos eléctricos, que ahorita vamos a hablar un poco de eso, y la formación de los arcos eléctricos, donde la descarga eléctrica muy luminosa o chispazos eléctricos brillantes pasan a través del aire y que ocurre con la presencia de altos voltajes en el espacio que hay entre dos conductores. Básicamente en el aire mismo es donde ocurren los arcos eléctricos. Así que esos dos puntos hay que tenerlos en cuenta. Tanto el arco eléctrico como la explosión del arco eléctrico generan daños, ya que el arco eléctrico obviamente lleva hartas cargas de corriente eléctrica, y eso conlleva a que haya mucha temperatura, y obviamente una explosión es un impacto potente de energía eléctrica que pasa
a través del cuerpo de la persona inmediatamente, ¿no? ¿Qué es el arco eléctrico? Los arcos eléctricos se producen cuando corrientes poderosas de alto amperaje forman un arco en el aire. La formación del arco es la descarga eléctrica luminosa que ocurre cuando hay voltajes altos en el espacio entre dos conductores y la corriente que se traslada por el aire. O sea, estamos hablando, por ejemplo, dos cables, dos circuitos eléctricos, ¿no? Y en el aire es donde se produce el arco eléctrico. Hay 3 peligros asociados al arco eléctrico. Uno de ellos es la emisión de radiación térmica o de calor y la luz intensa, obviamente que puede cegarnos. Y el calor que nos puede ocasionar quemaduras. Varios factores afectan la gravedad de la lesión, como el color de la piel, área expuesta y el tipo de ropa que la persona lleva puesta. La ropa adecuada toma distancia y los dispositivos de protección adecuados contra la sobrecorriente pueden reducir el riesgo de tales quemaduras. Entonces es muy importante el equipo de protección que esté usando, la persona que esté expuesta a un trabajo de mantenimiento eléctrico donde se pueda generar un arco eléctrico para evitar obviamente una lesión grave. El peligro número 2 es un arco de alto voltaje que puede producir una explosión, o sea, una explosión de arco eléctrico a una presión considerable. Una persona que se encuentre a 2 pies de distancia de un arco de 25.000 amperios siente un impacto de casi 480 libras de fuerza en el frente del cuerpo. O sea, es una carga muy grande sobre el cuerpo. Además, una explosión de tal magnitud puede causar grave daño auditivo y pérdida de la memoria debido a la conmoción cerebral. Es literalmente una explosión enorme. Entonces, es por eso que también igual forma hay que estar prevenidos y seguir las recomendaciones de seguridad que más adelante vamos a estar indicando. Y el tercer peligro es un arco de alto voltaje que también puede fundir muchos de los componentes de cobre y aluminio de los equipos eléctricos. La onda de presión puede enviar estas gotitas de metal derretido e impactar sobre la persona. ¿Ok? Puede llegar más o menos a una distancia de 10 pies o 3 metros aproximadamente de distancia y crear quemaduras graves o prender el fuego la vestimenta o también posiblemente un incendio a razón de una falla eléctrica. ¿Okay? Estos 3 peligros, la radiación térmica y la luz intensa, la probabilidad de explosión y la proyección de materiales de metal fundidos, obviamente por la elevada temperatura que se genera por el contacto de la energía eléctrica, son 3 peligros fundamentales del arco eléctrico en el caso de que pueda ocasionarse. Y como lo he mencionado, ¿no? El incendio eléctrico obviamente es ocasionado por la falla de equipos eléctricos o el uso incorrecto de estos. En la mayoría de sus casos es la razón por la cual sucede un incendio eléctrico, o sea, donde un aparato eléctrico que funciona con alimentación de energía eléctrica empieza a generar lo que se llama fuego. Y el fuego, recordemos, a través del triángulo de fuego, recordemos que se genera, ¿no? Cuando hay oxígeno, el combustible que viene a ser los materiales que están alrededor de, en este caso, el cable o algún material plástico que se pueda fundir, la energía eléctrica viene a ser la energía de activación o el calor, y es ahí donde se produce el fuego, ¿no? O también si lo pueden ver desde otra perspectiva,
a través de el tetraedro de fuego, donde ya acá vemos 4 pasos, donde el calor sigue siendo igual, la energía de activación, que es la electricidad, el oxígeno, el combustible y bueno, finalmente la reacción, ¿no? Como tal, que ya es el fuego en sí mismo. Tenemos dos tipos de contactos: contacto directo y contacto indirecto. El contacto directo es cuando literalmente tu cuerpo toca la electricidad, o sea, un cable, en otras palabras. El contacto directo es cuando, por ejemplo, hay un intermediario, en este caso una máquina o equipo que esté conectada directamente a la electricidad y esta obviamente transmita la energía eléctrica al cuerpo. ¿Ok? Esos son los dos tipos de contacto eléctrico que existen. Vamos a hablar un poco acerca de bloqueo y etiquetado, que ya es un poco de seguridad eléctrica, la cual deben tener en cuenta para cualquier tipo de trabajo. Sobre todo si involucra el mantenimiento de un tablero de distribución eléctrica, un panel, una subestación, cualquier aparato donde se produzca energía eléctrica o pase energía eléctrica. ¿Okay? El bloqueo y etiquetado es una importante práctica de seguridad que involucra la desactivación de circuitos eléctricos, cerrar válvulas, neutralizar temperaturas extremas y asegurar piezas móviles para que la energía peligrosa no pueda volver a ingresar mientras se da servicio al equipo. Tenemos la definición de bloqueo, la cual es asegurar físicamente que una máquina no se pueda operar mientras se realizan reparaciones o ajustes mediante el uso de un candado y un dispositivo adecuado. Y luego tenemos la definición de etiquetado, que es literalmente comunicar claramente a los trabajadores que se están dando servicio al equipo mediante el uso de etiquetas y tarjetas cuando el bloqueo no sea una opción viable. Hay 6 elementos esenciales o pasos para un buen proceso de bloqueo y etiquetado. Primero, poseer un programa o política en la empresa de bloqueo y etiquetado. El primer paso para tener éxito en el bloqueo y etiquetado es desarrollar y documentar su programa o política para el control de energía del equipo. Un documento escrito para que el bloqueo y el etiquetado mantenga una estructura donde el personal pueda revisar esta información y saber los pasos a seguir, la fuente de la información donde el personal va a poder consultar para poder aplicar en campo el bloqueo y el etiquetado. Ahí es donde están todos los elementos y todas las consideraciones específicas para su aplicación. En el paso número 2 tenemos que tener procedimientos para las máquinas o tareas específicas. Es importante que los procedimientos de bloqueo estén documentados formalmente y que identifiquen con facilidad el equipo cubierto. Estos deben detallar los pasos específicos necesarios para apagar, aislar, bloquear y asegurar el equipo para controlar la energía peligrosa, así como pasos para el reemplazo, retiro y transferencia de dispositivos de bloqueo y etiquetado.
El tercer paso es identificar y marcar los puntos de aislamiento de energía. Tienes que ubicar e identificar todos los puntos de control de energía. Recordemos que el bloqueo y etiquetado no solamente se aplica para energía eléctrica, sino también otros tipos de energía que pueden ser la salida de gas, la salida de vapor, entre otros. Pero en este caso vamos a hablar solo de bloqueo y etiquetado para energía eléctrica. Nos vamos a olvidar de los demás. Por eso esto va a incluir válvulas, interruptores, enchufes, donde vamos a tener que colocar etiquetas o tarjetas de forma permanente. Estos puntos deben de estar marcados claramente. También se debe tener en cuenta que estas etiquetas y tarjetas deben ser consistentes con los procedimientos para máquinas especificadas en el paso 2. O sea, si tú tienes un procedimiento como tal, el código de esta rotulación, este marcado, debe de estar escrito, debe de estar estipulado en ese procedimiento, ¿no? El punto número 4 tenemos la capacitación e inspecciones, o también auditorías periódicas. Es importante que los trabajadores estén capacitados constantemente para que puedan aplicar esta medida de seguridad en las instalaciones o a la hora de proceder a hacer algún mantenimiento que involucre una instalación eléctrica o un aparato eléctrico. Las inspecciones para obviamente verificar que cumplen con todo lo necesario, y las auditorías para verificar que se está realizando los pasos de acuerdo al procedimiento o procedimientos que se han establecido en la empresa para evitar accidentes. Obviamente esta capacitación lo establece OSHA de acuerdo a un nivel de desempeño que se divide en 3 categorías. Tenemos al personal que está autorizado, los cuales realizan el bloqueo en la máquina y equipo para dar mantenimiento. El afectado, que son los que no realizan actividades de bloqueo, pero usan la máquina a la que se le están dando mantenimiento. Y otro, que es cualquier empleado que no use la maquinaria, pero está en el área donde se está dando mantenimiento a la máquina. O sea, en otras palabras, tienes un personal que ha sido designado para hacer el bloqueo etiquetado. Entonces esta persona va a tener que informar a las personas afectadas, que son las que manejan esta máquina, pero no van a hacer el bloqueo y etiquetado. Tienen que informar al jefe, tienen que informar a los encargados, a los operarios, tienen que cumplir ese procedimiento como tal. Obviamente, si es posible, informar a través de un tablero de anuncios y señalizar como es debido para que todas las personas que estén involucradas, incluso hasta donde llega la energía eléctrica, porque por ejemplo hay centrales donde ahí es donde se realiza netamente el mantenimiento, pero en otro lado es donde se usa, por ejemplo, el equipo que está alimentado por esa energía eléctrica que proviene desde esa fuente o esa instalación. Entonces tienen que ir las personas autorizadas también a bloquear en los equipos donde termina la energía eléctrica. Tienen que ir hasta allá, avisar, informar que este equipo también no lo deben accionar porque está en mantenimiento, ¿no? Pueden haber diferentes lugares donde inicia la energía eléctrica y donde termina, de tal manera de que tienen que comprobar la ausencia de energía en ambos lados, en todos los puntos donde inicia y termina, incluso los neutros. Eso lo voy a explicar un poquito ahora. El número 5 nos habla acerca de que es importante proporcionar a todos los empleados los dispositivos necesarios para mantenerlos seguros. Cuando se bloquea una máquina, es esencial seguir los siguientes 7 pasos para estar en cumplimiento y
y estar seguros. Número 1. Notificar a los empleados afectados de su intención de bloquear el equipo. Obviamente eso lo acabo de mencionar hace unos segundos. Número 2. Revisar el procedimiento escrito de bloqueo para verificar, obviamente, que no nos vayamos a olvidar de ningún paso en el caso de que vayamos a realizarlo después de un tiempo. Y también tienen que tener en cuenta que la persona que lo va a realizar obviamente tiene que estar capacitada. Número 3. Realizar el paro normal de la máquina, ¿no? Apagarla, poner una señalización de que no se debe usar, ni tampoco de que deben de activarlo, y también en la fuente, ¿no? Apagar todos los controles de aislamiento de energía. Luego se procede a bloquear todos los controles de aislamiento de energía. Número 6. Disipan cualquier energía almacenada o residual. Ahí es donde se aplica unos dispositivos o mediciones específicas en ciertas fuentes de energía para verificar si hay ausencia, si hay energía residual que pudiera afectar, porque a veces se acumula y por un descuido de no verificar esto puede ocasionar un accidente. Número 7. Verificar el estado de energía cero para poder empezar a dar servicio de forma segura. Entonces tú verificas con un revelador de tensión, verificas con otro aparato si es necesario. Y ahí es donde te vas a dar cuenta de que si la energía ya es cero, entonces puedes empezar a hacer el mantenimiento o el servicio a esa máquina. Y el número 6 es adoptar un enfoque de mejora continua. Recuerden que el enfoque de mejora continua es, primero, desarrollar un plan. Número 2, poner el plan en acción. Luego, revisar periódicamente el plan. Y 4, identificar áreas de oportunidad y nuevamente iniciar el ciclo. Ese es el ciclo de la mejora continua. Entonces, estos son los 6 pasos para realizar un buen bloqueo y etiquetado. Programa política, posee los procedimientos para las máquinas, tareas, identificar y marcar puntos de aislamiento de energía, capacitar al personal, identificar quiénes son las personas autorizadas, afectadas y otras personas, los pasos de bloqueo y la sostenibilidad en el tiempo, ¿no? De este programa, porque es un programa de energía de bloqueo y etiquetado. Entonces, acá debemos hacernos estas preguntas para verificar si cumplimos estos pasos, ¿no? Primero, acerca de los procedimientos para máquinas específicas, hacernos la pregunta: ¿están capacitados los empleados al respecto? Con respecto a las estaciones de bloqueo y el etiquetado con el stock completo, o sea, los dispositivos, ¿están actualizados? También hay etiquetas de identificación permanente. ¿Se pueden identificar con facilidad estas etiquetas? Porque a veces puede ser que se deterioren con el tiempo. Candados, tarjetas y dispositivos. ¿Se pueden encontrar con facilidad y están los dispositivos adecuados para los tipos de equipo? Tenemos también carteles, tutoriales o de capacitación. Si se encuentran alineados con la capacitación de los empleados, tenemos que preguntarnos eso. Y tercero, mensajes corporativos de seguridad, ¿no? Los empleados entienden estos mensajes, es práctico para ellos, lo entienden, lo comprenden. Esas cosas tenemos que preguntarnos. Y digamos que es una de las preguntas por cada punto, ¿no? Pueden haber otros tipos de preguntas más focalizadas en cada aspecto de lo que he mencionado, con tal de que podamos llegar a un buen entendimiento entre las normas y recomendaciones de seguridad que se instala o se implementa dentro de la empresa
y que éstas puedan llegar a los trabajadores y entiendan y puedan saber cómo cumplirlas. Ahora, vamos a hablar acerca de las 5 reglas de oro. Quizás, si han visto este tema de las 5 reglas de oro, se habrán dado cuenta de que la puedes identificar en el paso número 5, que menciona que hay 7 pasos. Sin embargo, acá menciona unos pasos que no necesariamente los consideran como regla de oro. Sin embargo, es importante realizarlo, ¿no? Se considera un paso adicional, pero estos son los principales. Las 5 reglas de oro empiezan por, primero, abrir, luego sigue bloquear, luego verificar, luego aterrar, o puesta a tierra, y luego delimitar. Ahorita vamos a detallar cada uno de ellos. Primera regla: desconectar el circuito eléctrico. Vamos a ver. La primera regla consiste en desconectar toda posible fuente que nos pueda alimentar el circuito, desconectando tanto las entradas como las salidas, ya que se podría dar la retroalimentación de retorno por alguna de las salidas. La desconexión se realizará con aparatos para asegurar la imposibilidad de un cierre intempestivo, en donde los seccionadores, los interruptores automáticos, etcétera, ¿no?, estarán obviamente desconectados. Realizar la apertura en cada uno de los circuitos, incluyendo el neutro cuando exista. Los condensadores u otros elementos de la instalación que mantengan tensión después de la desconexión deberán descargarse. ¿Ok? Esa es la primera regla. Desconectar el circuito eléctrico. Ahora, regla número 2. Prevenir cualquier posible retroalimentación. Vamos a ver. El objetivo de esta segunda regla es evitar cierres intempestivos de seccionadores, interruptores, ya sea por error humano, error técnico o motivos imprevistos. Los aparatos de corte se deberán enclavar o bloquear en posición de apertura. Siempre que sea posible, se bloquearán los aparatos que se han desconectado en la primera regla. Colocar una señalización junto al dispositivo de bloqueo indicando la prohibición de maniobrar el aparato, y esta señal deberá ser de material aislante o en ella deberá figurar el nombre de la persona que realice los trabajos. ¿Ya? Acá, para más o menos resumirlo, en la primera, tú vas a hacer la desconexión de los equipos. Total, apagado completo de los equipos. En el segundo paso, tú vas a bloquear estos equipos. Vas a bloquear para que evite el ingreso de energía eléctrica. Nadie va a poder utilizarlo. Nadie, absolutamente nadie. ¿Ok? El tercer paso, y miren, acá hay una foto, ¿no?, donde ya se está señalizando, ¿no? Ahí está el trabajador, está bloqueando con un candado y su tremendo rótulo de etiqueta, donde dicen que no deben de dar tensión, no deben activarlo. Incluso algunos usan la imagen del trabajador que ha bloqueado, y así sucesivamente. Si hay más bloqueos de otros equipos que tengan que ver con eso, también igual siguen colocándolo encima, porque a veces un candado puede aplicarse para un tablero entero donde hay varias entradas de energía eléctrica, varios accesos. Entonces a veces pueden haber 1, 2, 3, 4 y no se puede activar uno hasta que el otro lo desactive, él mismo con su candado, con su propia llave, y así sucesivamente hasta llegar al último que es el primero que puso, en este caso,
el candado, ¿no? Luego, número 3. Tenemos que verificar la ausencia de tensión después de haber hecho este bloqueo. En este caso podemos usar un revelador de tensión para verificar que no haya ningún tipo de energía eléctrica y obviamente usando los equipos de protección personal que nos exigen. El objetivo de esta tercera regla es comprobar si existe todavía tensión de servicio en la instalación y que todas las fuentes de tensión posibles han sido abiertas. Nunca confíe en un circuito de control desactivado. Jamás. Por más que ya lo hayan bloqueado, nunca confíen. Primero verifiquen la ausencia de tensión. Hay que verificar, dice, primero la ausencia de tensión en todos los elementos activos de la instalación eléctrica. Las fases, incluido el neutro o entre fases y tierra, si no existe el conductor neutro. Tienes que verificar todo. De tal manera de que no vaya a ser que te tomen de sorpresa una energía residual que pueda afectar, que pueda causar un daño, que pueda generar quizás hasta un pequeño arco. Aunque lo dudo, pero igual siempre es bueno, dependiendo también, ¿no? Si estás trabajando en lugares de baja y media tensión, sobre todo en las de baja no va a haber, pero más en las de baja y media y alta tensión, ¿no? Ahí es donde puede haber mucho más riesgo, porque ahí es donde se maneja niveles de corriente eléctrica mayores. Luego, después de haber realizado esta verificación, tenemos que tener en cuenta los puntos a comprobar para la ausencia de tensión, que son 2. En el lugar donde vayamos a trabajar y en todos los lugares que hayamos efectuado el corte visible o efectivo. ¿Ok? Por ejemplo, tú tienes una máquina que está en la habitación X1 y el panel de control está en una habitación, no sé, A32. Entonces has debido primero bloquear el panel donde supuestamente sale la energía directamente a esta máquina. Y entonces tú tienes que verificar en ambos lados. O sea, primero donde vas a meter la mano, porque es donde básicamente vas a estar exponiendo tu vida a una posible descarga eléctrica y donde es la fuente de la energía. Y si son varias máquinas, con mucha más razón tienes que ir a cerciorarte de bloquear esto y verificar la ausencia desde la fuente y también donde vas a trabajar. La secuencia de comprobación es la siguiente. Primero, verificas el correcto funcionamiento del equipo de medición. Lo revisas, ya está ok. Verificas que está funcionando correctamente. Verificas que la calibración obviamente también se encuentre vigente. ¿Ya? Colocas el equipo, mide, ya listo, bacán, todo ok. El paso número 2 es verificar la ausencia en todos los puntos que ya he mencionado anteriormente, ¿no? Donde primero está la fuente de la energía, el panel de distribución, el panel de eléctrico y también donde se va a trabajar. Verificas, colocas el equipo de medición, te bota que todo está ok, no hay energía, bacán, entonces pasas al siguiente, listo. Luego haces una tercera comprobación del equipo de medición eléctrica y luego empiezas nuevamente con el paso 1, ¿no? Nuevamente verificas el paso 2 que diga, nuevamente verificas que no haya ausencia en todos los equipos. La idea es asegurarnos que ninguna energía eléctrica se nos pase por falta de comprobaciones. Porque puede ser que midas a la primera, pero quizás
De repente pues esta vez puedes medir un poquito más allá, un poquito más acá, y de esa manera evitamos que la energía residual esté presente al detectarla, ¿no? Para verificar la ausencia de tensión en cables o conductores aislados que pueden confundirse con otros existentes en la zona de trabajo, se utilizarán dispositivos que actúen directamente en los conductores. En este caso, pinchacables o similares. O en su defecto se emplearán métodos o procedimientos de trabajo que aseguren, en cualquier caso, la protección del trabajador frente al riesgo eléctrico. Ahí podemos observar una imagen de un pinchacables, ¿no? Entonces ahí colocamos el cable, lo pinchamos y nos va a verificar si hay tensión o no en ese cable. Ok, acá vemos como un trabajador con todos sus EPPs está verificando que haya, si hay tensión o no, en donde el panel eléctrico, bueno, ahí está conectado básicamente los equipos, ¿no? O donde proviene la energía eléctrica. Cuarta regla: poner a tierra y en cortocircuito. Recordemos que la puesta a tierra es importante porque en sí la tierra, a lo que se llama tierra es el suelo, se usa por lo general porque ahí es donde tiene una gran extensión. Obviamente no es un ser vivo, las cargas eléctricas se distribuyen y se dispersan inmediatamente cuando llega a tierra. Es un buen conductor, sobre todo si hay agua. Es por eso que se pone un pozo a tierra con un clavo de un tornillo de cobre, ¿no? Para que la energía vaya directamente a ese punto, porque la energía va a conducirse a través de ese cable y esa varilla de cobre. Entonces ahí evitamos daños a las personas. La energía eléctrica que se distribuye en la tierra no es tanta, por lo tanto no va a afectar a las plantas o animales que estén caminando por ahí, ¿no? Y evitamos daños a las personas, ¿no? Y a las instalaciones. El objetivo es controlar los posibles efectos derivados de la puesta en tensión de la instalación o línea eléctrica. Por ejemplo, si hay descargas atmosféricas de tipo rayo, o también por inducción debido a campos electromagnéticos producidos por otras líneas próximas, por contacto o rotura de una línea que incida en el lugar donde se está trabajando, o por retornos de otras posibles fuentes de tensión, como por ejemplo grupos electrógenos, condensadores, etc. Nuevamente acá vemos un trabajador verificando, tratando de verificar que todo está ok, bueno, para ponerlo en tierra o en cortocircuito. La quinta regla es proteger frente a los elementos próximos en tensión y delimitar la zona de trabajo. Delimitar, en otras palabras. Cuando estás expuesto o hay personas que pueden estar expuestas a un área de trabajo donde se va a realizar un tipo de mantenimiento y hay probabilidad de arco eléctrico, explosión de arco eléctrico, es necesario delimitar, ¿no? Tenemos dos opciones de cómo delimitar esto. Primero, considerarlo como un trabajo en el cual la proximidad, en cuyo caso habría que realizarlo fuera de la zona de peligro. Entonces ahí es donde ahí debemos de delimitar dicha área con cintas, cadenas aislantes, así como señales de peligro o prohibición. O también proceder con la colocación de elementos protectores como pantallas, aislamientos o obstáculos que permitan considerar el área de trabajo fuera de toda zona de peligro. ¿Ok?
Hay dos formas, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en las avenidas, calles, vemos a un trabajador, quizás de una empresa de energía eléctrica, viene y lo primero que hace es colocar su delimitación, se coloca su casco, que ahora vamos a ver, se coloca su traje y saca sus herramientas, y con todos esos protocolos empieza a hacer una verificación de la caja de luz. Si se dan cuenta lo riesgoso que es estar expuesto a energía eléctrica, entonces hasta cuando se van a hacer esas verificaciones tienen que poner todo eso, colocarse todos esos trajes, todo, para recién hacer una correcta verificación y evitar accidentarse. La energía eléctrica es súper peligrosa, por eso hay que tener mucho cuidado. Como pueden observar, acá ya está el área delimitada, o puedes poner, por ejemplo, prohibido el paso, ¿no? Ahí están observando que ya hay como una barra retráctil de advertencia, ¿no? Y acá hay cadenas, y ya básicamente ahí la idea es que se advierta al personal de que no pueden ingresar, ¿no? No pueden tocar eso. Ahora, tenemos que tener en cuenta de que hay un proceso de reponer todo a su todo a su lugar, porque también vamos a necesitar usar estas máquinas, vamos a necesitar usarlas nuevamente después de haberlas bloqueado. Necesitamos activar nuevamente los paneles eléctricos. Entonces, a este proceso se llama reposición de tensión. La reposición de la tensión se reanudará una vez finalizado el trabajo. Previamente se deberán tomar las siguientes medidas. Retirar a todos los trabajadores que no resulten indispensables. Y recoger todas las herramientas y equipos de trabajo utilizados. Ahora, el proceso de reposición como tal va a comprender las 5 reglas de oro, pero de manera inversa. Veamos. Número 1. Retirar, si es que hubiera, protecciones adicionales y la señalización que indica los límites de la zona de trabajo. Luego pasamos al número 2, que es retirar, si es que hubiera, la puesta a tierra y en cortocircuito, empezando por retirar las pinzas de los elementos más próximos, dejando para finalizar la pinza de la puesta a tierra. Número 3. Desbloquear y retirar la señalización de los dispositivos de corte. Número 4. Cerrar los circuitos y desbloquear los aparatos que hayamos desconectado. Y finalmente, número 5. Reponer la tensión. De manera inversa, si se han dado cuenta, hemos llegado a las 5 reglas de oro, pero de manera inversa, ¿no? Se retira la protección, la delimitación, en este caso se retira las pinzas, elementos, se desbloquea, se retira la señalización puntual, se cierran los circuitos. Entonces eso quiere decir ya que se va habilitando ya el área, y cuando ya todo está ok, pum, levantas la tensión, pero no solamente es que la tengas que levantar o reponerla, tienes que informar también. Informas de este proceso de reposición a todas las personas que son afectadas, porque las personas autorizadas son las que van a realizar este proceso. Así como lo bloquean y colocan, van a tener que informar a las personas afectadas y otras personas de que se va a realizar eso, porque puede ser que en algún momento un trabajador de alguna manera no esté informado, meta la mano y se reponga la atención, y justo todavía de repente, quién sabe, hay un técnico electricista, una persona autorizada que siga trabajando en el equipo, no sé, no cerró algo, se olvidó, lo que sea, mete la mano y ahí queda.
¿no? Hay que tener mucho en cuenta el paso para eliminar la tensión o retirarla y luego también para reponerla. Es el mismo proceso pero a la inversa. Ahora, vamos a hablar un poquito de seguridad eléctrica que vemos por lo general en casas o también en las empresas. Tenemos tres tipos de protección eléctrica en la actualidad. Tenemos el interruptor termomagnético que están observando acá, el que tiene botón azul, que básicamente sirve para proteger al conductor de la instalación de sobrecargas, cortocircuitos. Y en la otra imagen vemos un diferencial. Un diferencial que protege en este caso a las personas de posibles electrocuciones y protege a la instalación de daños causados por fugas de corriente. Veamos. El interruptor termoeléctrico va a proteger de sobrecargas y de cortocircuitos, básicamente a las instalaciones netamente, ¿no? Si hay muchas cosas conectadas, este interruptor va a bajar automáticamente la palanca y ya no van a poder accionarse o va a haber luz, en otras palabras, ¿ok? O en el caso de que haya un cortocircuito, ¿no? Acá pueden observar, ¿no? Tenemos varios equipos conectados, entonces el interruptor de protección dispara cuando se supera la capacidad nominal a mayor sobrecarga, menor tiempo de respuesta. ¿Okay? Cada interruptor termomagnético tiene una carga, o sea, cada caja, cada fuente donde nace la luz, hay como una máxima cantidad de energía que pueda soportar. Entonces, si vamos a conectar, por ejemplo, un toma corriente 1, 2, 3, ponemos una extensión, ponemos 3 celulares cargando. Luego de una de esas conexiones, ya ponemos 2 celulares y nuevamente otra extensión para que se arme otras 3 3 conectores más, pones 3 celulares más. Y luego así sucesivamente enciendes una plancha, una lavadora, enciendes una licuadora al mismo tiempo, todo está conectado, entonces genera una sobrecarga. Entonces, si es que tienes este aparato, obviamente va a accionarse y se va a apagar toda la casa de un momento a otro. En el caso de que no tengas este aparato, prácticamente puedes dañar todos tus equipos. Y el interruptor diferencial lo que va a hacer es proteger a las personas de la energía eléctrica. Dice que la máxima corriente que el cuerpo puede tolerar es hasta máximo 30 miliamperes. ¿Okay? El interruptor diferencial va a evitar que estos 30 miliamperes sean superados. Es por eso que se puede observar acá en la imagen. Acá, si lo visualizan, a ver, voy a cambiar las opciones del puntero. Acá dice 0,03 amperes, o sea, 30 miliamperes, que es digamos, hasta ese punto, si lo sobrepasa, digamos, la diferencia de potencia, la diferencia de energía eléctrica, lo sobrepasas, detecta que hay una energía que está saliendo, digamos, del sistema. Si pasa este punto, entonces automáticamente esto se activa y corta la energía que está pasando. Y eso puede sucederle a una persona. Y vamos a ver un pequeño video que acá les tengo preparado. A ver, vamos a... Sobre un elemento que nos han estado pidiendo bastante, que es el interruptor diferencial. Este elemento que es capaz de salvar tu vida, vamos a hacer unas pruebas que te pueden interesar muchísimo. Para ello vamos a trabajar sobre una instalación donde tenemos un medidor eléctrico, tenemos un interruptor termomagnético general, el diferencial, un termomagnético para los tomacorrientes
y tenemos conectada una carga eléctrica, ¿ok? Entonces, por aquí vemos la principal característica que tiene este interruptor diferencial, que es de 25 amperios, acompañado de un termomagnético de 20 amperios. Por norma nos indican que el diferencial tiene que ser mayor que el termomagnético general, ¿ok? Entonces, vamos ahora a ver este botoncito que es de muchísima ayuda. Tú lo vas a tener que probar cada 6 meses. Cada 6 meses tienes que hacer esta prueba. ¿Ves que automáticamente el diferencial se activó? Vamos a volver a probar. Se recomienda que esta prueba se haga cada 6 meses. Vas y presionas este tema. Eso significa que el interruptor en esta ocasión está funcionando correctamente. Si tú presionas y el diferencial no se activa, significa que está dañado y automáticamente tienes que cambiar. Listo. Ahora, aquí hay otra característica de vital importancia que dice I triángulo N 0,03 amperios. Nos quiere decir que la diferencia de corrientes que entran con la que regresan tienen que ser exactamente igual. Si ello no sucede, si la diferencia que ingresa y la corriente que regresa es de 30 miliamperios, eso nos quiere decir que hay una falla y automáticamente él se va a activar. ¿Ok? Y eso lo vamos a probar ahora. Vamos a conectar, vamos a prender esto y veamos por aquí. Miren, vamos a simular una fuga de corriente para explicar más claro lo que acabamos de decir. En estos momentos vamos a simular una fuga de corriente. La corriente que tiene que regresar al interruptor diferencial ya no va a regresar completo. Se va a fugar por aquí, por este cablecito que nosotros estamos haciendo. Y lo vamos a hacer fugar por aquí, mira. Y si es que esa fuga de corriente se produce, ¿qué sucede? Se activó. Quiere decir que la corriente que ha ingresado no ha sido la misma que ha regresado. ¿Por qué? Porque a través de este cable eléctrico se ha desaparecido, se ha ido para otro lado. En este caso, vamos a ver a dónde se ha ido. ¿Listo? Vamos a probar nuevamente. Mira, tengo el cable eléctrico que va a producir esa fuga de corriente, que no va a hacer que la corriente que ha ingresado sea la misma que regrese. Y eso hace que mi diferencial se active. Veamos nuevamente. Mira por aquí. Listo. La corriente que ha ingresado no ha sido la misma que ha regresado. ¿Por qué? Porque se ha ido por este cablecito. Se ha ido por este cablecito y automáticamente ha activado el diferencial. Pero ¿por qué figura ese valor de 30 miliamperios? ¿Por qué? Porque esos 30 miliamperios son lo suficiente como para poder dañar a la persona. Entonces, resumiendo, este interruptor diferencial es capaz de proteger a las personas, ya que se activan y cortan la energía eléctrica si es que la corriente que se ha fugado es mayor de 30 miliamperios. ¿Ok? Vamos ahora a ver otra prueba. Miren, vamos a encender esto. Y fíjate acá, yo no lo voy a hacer con este objeto metálico, sino con la tierra. Mira por aquí. Mira. Mira. Estoy tocando la pared y todavía el diferencial no se ha activado. El diferencial todavía no se ha activado. Listo. Ahí. ¿Se vio? ¿Se vio que se activó? Después de un cierto tiempo, la corriente que se ha detectado, mayor de 30 miliamperios, se ha podido activar el diferencial. ¿Lo que quiero decir con eso? ¿Qué quiero decir con eso? Lo siguiente, que para que el diferencial trabaje de manera óptima y la detección de corriente sea de manera inmediata, tiene que haber un elemento de vital importancia para toda instalación eléctrica. Si tú no la tienes, es recomendable y de vital importancia que lo instales, y es este cablecito. Este cablecito, por sus colores, muchos lo conocen como, o se define como, el cable de puesta a tierra.
cuando yo el cable lo toqué a la pared. Vamos a ver luego. De inmediato, casi inmediato, este interruptor diferencial se activó. Fíjate acá. ¿Ves? O sea, es casi inmediato que la fuga de corriente se vaya por la tierra y se produzca la activación del interruptor diferencial. En conclusión, vamos a resumir que el interruptor diferencial va a proteger a las personas. Protege a las personas, ¿por qué? Porque a medida que hay una diferencia mayor de 30 miliamperios, se desactiva y corta el suministro eléctrico. El interruptor termomagnético protege a las instalaciones, a los cables eléctricos, que se produzcan incendios, etc. ¿Listo? Y por último, instala una puesta a tierra para tu protección. Muy bien, como han podido observar en el video, hemos hablado acerca de la puesta a tierra. Acá podemos ver, por ejemplo, unas imágenes donde vemos la varilla de cobre, un barnés y un cable de puesta a tierra conectado a un poste aparentemente, o a otro equipo que podría hacer una descarga eléctrica y pudiera afectar a un trabajador o a una persona. También vemos acá una compresora que la hemos conectado a tierra y con el mismo tipo de cable, con la misma varilla, el mismo tipo de conexión, de tal forma de que como este equipo básicamente va a generar energía. Este es un generador, no es una compresora, es un generador. Este equipo va a generar energía eléctrica. Entonces, si una persona tiene un contacto X con este equipo a la hora de hacer las conexiones, no sé, quiere agarrar la protección, digamos, la estructura de soporte externo que tiene este generador eléctrico, ya no vaya a recibir ningún tipo de descarga, sino todo se vaya a descargar a tierra, como lo indicó en el video el señor. Entonces, el pozo a tierra o puesta a tierra es un mecanismo de seguridad que ayuda a dispersar la energía eléctrica y de esta manera evitar daños a los equipos y las personas. Acá vamos a ver algunas imágenes de unas instalaciones eléctricas, ¿ya?, que mantienen un protocolo, ¿no? Cuando hacen un apagado y van a hacer un mantenimiento, obviamente siguen las 5 reglas de oro. Podemos observar que en esta entidad tienen su propio anaquel, su propia repisa, donde guardan todos sus EPPs de riesgo eléctrico, ¿no? Su casco de protección para arco eléctrico, poseen también sus mandil y entre otros. Ok, ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, ahí está el mandil de cuero cromo. El trabajador obviamente tiene que estar con su casco, con la protección de arco eléctrico, guantes dieléctricos. Ahí estamos viendo un aparato de medición que es un revelador de tensión sin contacto. Y ahorita acá lo podemos observar mucho mejor. Acá le tomo una foto, ¿no? Básicamente la varilla de color amarillo es una extensión para poder alcanzar y no tener ningún tipo de contacto cercano al aparato eléctrico que pudiera estar en tensión y nos vaya a generar una descarga. En este caso estamos viendo, por ejemplo, un panel de control donde maneja una subestación eléctrica. Estamos hablando de un lugar de trabajo de media tensión. Ok, acá está, por ejemplo, la subestación donde ya han realizado el mantenimiento y están verificando que haya o no tensión, por ejemplo, ¿no? Entonces, las subestaciones eléctricas, si se dan cuenta, tienen cables más gruesos, más grandes y más pesados.
Estos se conectan y desconectan de igual forma que se podría desconectar y conectar un tablero normal, sino que estos llevan más energía eléctrica constantemente. Así que primero se desconecta desde el tablero de control y luego recién cuando ya está desconectado se verifica todo eso, nos vamos a verificar dónde está la estación, la subestación, se verifica nuevamente con el protocolo de las 5 reglas de oro y ya podemos saber si podemos desconectar alguno de los cables que están conectados, ¿no? Igualito, tener mucho en cuenta de que puede haber una reacción, una electrocución por inducción, así que no es recomendable que no es recomendable que se acerquen a la barrera de protección que está hecha de metal, que están observando en este momento. No es recomendable. Ya siempre mantenerse alejado y simplemente la persona autorizada tiene el poder de manipular y hacer el mantenimiento adecuado siempre y cuando se le vea que esté cumpliendo o sea consciente, de preferencia que sea consciente de cumplir estos pasos para evitar una descarga y pueda resultar en un fallecimiento. Acá podemos ver que están abriendo prácticamente o cerrando el tablero, el panel control, ¿no? Que se usan estos elementos de seguridad. No es como una llave normal de casa o de una caja fuerte que usa. Es otro tipo de apertura, otro tipo de cerrojo, por así decirlo. Acá en la otra imagen estamos observando un trabajador que ya está involucrándose, ya está metiendo la mano básicamente en los cables gruesos, está haciendo una especie de limpieza con un trapo de color azul, tiene sus guantes, pero acá ya no hay tensión, no hay nada de energía eléctrica, no está pasando nada, así que es por eso de que puede hacer este tipo de trabajo. También vamos a darnos cuenta de que uno de los puntos de seguridad eléctrica es que si van a usar un generador eléctrico o alguna herramienta, en este caso portátil, pero sobre todo en generadores eléctricos, siempre deben de llevar un tablero de distribución eléctrica, obviamente cumpliendo las recomendaciones de seguridad que se exigen, ¿no? Que obviamente el tablero tenga su foco LED que indique cuando esté encendido y cuando está apagado, que posea diferenciales, llaves termomagnéticas, que posea su leyenda, su letrero, que los ingresos sean industriales, como pueden observar. Tenemos Menec macho y tenemos Menec hembra, ¿no? Acá está, este es el hembra y este es el macho, ¿no? Como tal. Entonces, acá vamos a ver un pequeño video de cómo se realiza la apertura de un tablero, ¿no? Un tablero donde se controla, se ve dónde está, digamos, se puede activar, desactivar una subestación eléctrica. Ya, como han podido observar, acá aparentemente lo está cerrando, pero prácticamente es el mismo proceso para abrirlo. ¿Y por qué tiene este sonido tan fuerte? El sonido fuerte ayuda bastante a poder identificar en qué momento está cerrándose o abriéndose bien correctamente este aparato. Si el sonido fuera bajo o normal, no se va a poder identificar eso. Y estamos hablando de un equipo que tiene mucha cantidad de energía eléctrica que puede pasar a través del cuerpo. Es por eso de que el sonido tiene que ser fuerte, tiene que identificarse cuando se cierra, cuando se abre. ¿Ok? Vamos a ver acá un video sobre cómo se mide una verificación de tensión, ¿ya? Con el revelador. ¿Ya? Básicamente el equipo se prende, se verifica igual como se indicó en los pasos de la secuencia de comprobación que mencioné anteriormente.
¿no? Enciendes, verificas que el equipo esté correctamente midiendo antes de introducirlo a revelar tensión como tal, ¿no? Verificas que esté ok. Obviamente este equipo tiene que estar calibrado como tal, debe de tener todas sus pilas, debe estar cargado, todo lo que corresponde a un buen funcionamiento de este equipo, y luego recién ponerlo en la acción. Y nuevamente esperar un momento, hacer nuevamente estos pasos y volver a hacer la medición como tal para verificar la ausencia de tensión eléctrica. ¿Ok? Bueno, aquí vamos a finalizar la capacitación por el día de hoy. Si bien es cierto, les mencioné que les iba a pasar mis datos para que ustedes puedan hacer las consultas del caso. ¿Ya? Si tienen alguna duda o consulta al respecto, por favor, háganmela llegar al siguiente correo. De tal manera de que puedo responder a cada uno de ustedes. Si tienen alguna sugerencia, comentario, lo que sea, pueden hacérmelo llegar a este correo. ¿Ya? Entonces, igual de todas maneras, a la hora de dar su examen, por favor, denlo de la manera más consciente, no estén mirando las diapositivas mientras que están dando la evaluación. Estudien, toman nota, vuelvan, si es necesario, vuelvan a ver nuevamente el video para solamente los puntos que de repente no han podido prestar mucha atención porque el video es largo, y de esa manera ustedes puedan rendir una evaluación consciente y poder sacar una nota a conciencia, ¿no? Y haber aprendido algo de esta capacitación. Nos hemos enfocado en todo lo que es trabajos eléctricos, quizás no de distribución eléctrica, que ya es involucra cómo hacer mantenimiento en postes, ya ese tipo de trabajos son similares, involucra obviamente otro tipo de fotografías, otro tipo de trabajo, involucra también trabajos en altura, incluso mucho trabajo en altura, porque estamos hablando de postes de distribución eléctrica, hacer mantenimiento, básicamente lo que hacen los operadores de Luz del Sur o otras empresas, Enel por ejemplo, en los postes. Pero creo que esto es importante y es lo fundamental a lo que normalmente las personas están expuestas, ¿no? Acá, antes de terminar, ¿no? Tenemos que tener en cuenta de que en los equipos de protección personal que muestro, tanto como el mandil de cuero cromo, los guantes dieléctricos, el casco, poseen una clasificación de cuánto voltaje es lo que pueden aguantar o soportar. Empieza desde clase 00, clase 0, clase 1, clase 2, ¿no? Entonces, esa información, igual si la necesitan, yo se los puedo brindar para que ustedes puedan revisarla. Es básicamente teoría para agregarla dentro de las diapositivas, ¿ya? Y de esa manera ustedes pueden verificar, ¿no? Qué tipo de EPP es el más adecuado para el cual ustedes necesiten usar, ¿no? Por lo general se compran guantes dieléctricos de clase 00 o clase 0 a máximo para trabajos de baja tensión, que por lo general es el tipo de trabajos que en su mayoría se realizan. Los de media tensión justamente es lo que hemos visto en estas imágenes, porque ya son subestaciones eléctricas como tal, ¿no? Entonces ya hay que tener mucho en cuenta eso, ¿no? Y bueno, espero que les haya gustado la capacitación. Cualquier cosa, consulta, ya saben, ahí están mis datos. Y nos vemos hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias y hasta la próxima.